Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar un poquitito a ver si nos se unen más compañeros. Iniciamos en breve. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Eh, Vamos a iniciar hoy con la clase de sistema de coordenadas. Entonces nuestra temática va a ser, voy a presentarle lo que tengo preparado y en base a eso si hay alguna duda o pregunta, entonces podemos ir viendo. Bueno, voy a proceder entonces a presentar la pantalla. Quiero saber, entregaron todas sus tareas, ¿verdad? De la primera que se cerró hace poquito, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, por ser la primera tarea, como les dije, sin ninguna penalización, entonces nadie va a tener puntaje menos porque entregó tarde, ¿está bien? Bueno, entonces voy a proceder a presentar la pantalla. Me avisan si es que sale, por favor. Se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Ejercicio sobre sistema de coordenadas, 16 de agosto 2022, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, eh, como ustedes verán, acá tenemos justamente dos rectas, ¿verdad? Dos rectas perpendiculares. Este es la recta Y, la recta perpendicular y la recta X, la recta horizontal. Eh, entonces, la recta Y es vertical y la recta X es horizontal. Entonces, la intersección de estas dos rectas, entonces acá genera el origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces, sabemos para qué sirve este plano, ¿verdad? Porque al interceptarse el eje X con el eje Y, entonces tenemos justamente lo que llamamos plano coordenado, ¿verdad? Y esto dentro de una circunferencia trigonométrica sabemos que esto le divide al plano en cuatro cuadrantes. Tenemos un primer cuadrante que corresponde a esta parte, segundo cuadrante que corresponde a esta parte, tercer cuadrante que corresponde
a esta parte, y el cuarto cuadrante que corresponde a este sector, ¿verdad? ¿Para qué sirve el plano coordenado? ¿Para qué sirve el plano cartesiano? El plano cartesiano sirve para ubicar puntos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ubicar un punto, por ejemplo, un punto que esté por acá. Acá tenemos, por ejemplo, le podemos llamar punto 1, cuyas coordenadas van a ser x1 y sub 1. Bueno, acá tenemos entonces un punto. Recordemos siempre que el punto siempre lo vamos a reemplazar o vamos a utilizar siempre con letra mayúscula. ¿Está bien? Y así como en vectores también tenemos un par ordenado. Ese par ordenado siempre tiene un orden, así como dice su nombre. ¿Por qué? Porque siempre primero mencionamos la abscisa o la X, ¿verdad? O sea, nos movemos primero sobre el eje X y luego sobre el eje Y, que también le llamamos eje de ordenadas. Entonces, en este caso, para que caiga este punto 1, por ejemplo, en el primer cuadrante, las dos componentes X e Y deben ser ambos positivos, ¿verdad? Para que caiga un segundo punto acá, por ejemplo, en el segundo cuadrante, punto 2, las componentes del par ordenado X tiene que tener signo negativo y la Y debe tener signo positivo para que pueda caer en el segundo cuadrante. Así también para que un par de puntos caiga en el tercer cuadrante, por ejemplo un punto 3, entonces para que caiga en el tercer cuadrante la abscisa debe ser negativa y la ordenada también debe ser negativa. Bueno, olvidé mencionarles que acá justamente tenemos el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Y sabemos que esta es la recta horizontal. Para la derecha están los positivos, para la izquierda están los que tienen signos negativos. Así también sucede para la recta Y. Para arriba están los positivos y para abajo están los que son los negativos. Bueno, dicho todo esto, entonces seguimos. Entonces, para poder ubicar el punto 3 en el tercer cuadrante, entonces ambas, tanto X como Y, tienen que ser negativas, ¿verdad? Entonces el punto 3 que le llamé, entonces puede ser menos X sub 3 menos Y sub 3. Y el último, para que caiga en el cuarto cuadrante, punto 4 por ejemplo, la abscisa debe ser positiva y la ordenada debe ser negativa. Bueno, si no pasa ninguno de estos cuatro, ninguno de estos, por ejemplo, puede caer también un punto sobre la recta, ¿verdad? Puede caer sobre la recta X, en este caso, por ejemplo, la ordenada tiene que ser 0. Puede caer sobre la recta Y, en ese caso la abscisa debe ser 0, ¿verdad? Puede caer sobre la parte positiva, la parte negativa, es decir, puede que no caiga en ninguno de los cuadrantes, ¿verdad? Puede que caiga en el origen también. Bueno, ¿para qué entonces sirve el plano cartesiano? Sirve para ubicar puntos. Y a partir de ello nosotros podemos ir haciendo un abanico de posibilidades, ¿verdad? Muchas alternativas que podemos ir haciendo cuando tenemos un par de puntos, por ejemplo. Por ejemplo, el postulado, cuando tenemos un punto, por un punto, ¿cuántas rectas pasaban? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Nadie. Bueno, por un punto pasaban infinitas rectas, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Por dos puntos, según el postulado, por dos puntos, ¿qué pasa? Una recta, ¿verdad? Y por 3 puntos,
no alineados sabemos que pasan, o sea, ya podemos tener con un par de puntos, lo único que nosotros podemos tener, por ejemplo, hallar es la posibilidad de distancia, pendiente, punto medio. Pero si tenemos tres pares, por ejemplo, no alineados, podemos ir teniendo ya una figura geométrica con tres pares con tres vértices no alineados, por ejemplo, tres puntos no alineados, podemos tener un triángulo. Con cuatro puntos no alineados ya podemos ir teniendo un cuadrilátero, ¿verdad? Bueno, para eso es lo que sirve el plano cartesiano. Vamos a ir viendo las posibilidades que podemos hacer con un par de puntos. Entonces, para ir viendo justamente la aplicación, quiero mostrarles primero para que ustedes puedan ver lo que podemos hacer dependiendo de justamente de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos como datos dos puntos. Punto 1, punto 1, cuyas coordenadas pueden ser, por ejemplo, 2, 4, y el otro punto, por ejemplo, el otro par de puntos, el punto 2, el punto 2, el punto 2 puede ser 4, 4, 2. 4, 2. Bueno, cuando tenemos como datos, entonces, dos puntos. ¿Qué es lo primero que podemos hallar? Una de ellas, por ejemplo, es... Mi fórmula sería... Fórmula de distancia. O sea que podemos hallar, por ejemplo, distancia, ¿verdad? Distancia. Entonces ahí estamos teniendo distancia entre dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, y sabemos que en la distancia entre dos puntos tenemos la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces voy a ir mostrándoles justamente distancia, por ejemplo, del punto 1. Distancia del punto 1 al punto 2. Distancia del punto 1. Distancia del punto 1, entonces puede ser, sí, y el otro distancia del punto 2. Sabemos esto que es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada. Acá, por ejemplo, como pusimos primero el punto 1, entonces recordemos que el par ordenado acá viene a ser x1, este y sub 1, entonces este viene a ser x sub 2 y este viene a ser y sub 2. Entonces, mi fórmula va a quedar, la distancia entre las abscisas quedaría, por ejemplo, puede quedar entre paréntesis x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, más de la misma forma entonces nos quedaría para la ordenada que sería, como acá pusimos primero x sub 1, entonces acá tenemos que poner y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Entonces, teniendo dos puntos, podemos hallar distancia entre dos puntos. ¿Qué también podemos hallar? Podemos también hallar punto medio. Entonces, voy a poner fórmulas. Entonces, punto medio. También podemos hallar, dije, justamente. Entonces, por un lado,
distancia, y por el otro lado el punto medio. Al punto medio lo podemos llamar puede ser PM, y las coordenadas del punto medio deben ser, le podemos llamar justamente X media. Hay que mi lápiz voy a poner, ahí está, X media, que no es otra cosa que el promedio de las abscisas. Sería entonces X sub 1 más X sub 2 sobre 2. Y luego así también para Y media, que sería, como pusimos acá, X sub 1, entonces va a ser Y sub 1 más Y sub 2, que es el promedio de las ordenadas. Y ahí entonces, esto es la fórmula para hallar punto medio. Entonces, cuando tenemos dos puntos, podemos hallar distancia, podemos hallar punto medio. ¿Qué más también podemos hallar? También podemos hallar cuando tenemos dos puntos, pendiente de una recta. La pendiente de una recta, recordemos que representamos con la letra M minúscula. ¿Está bien? Entonces, la pendiente, recordemos que la pendiente no es otra cosa que un número. Y ese número representa un ángulo, una inclinación cuando lleguemos a ver justamente esta parte, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la pendiente quedaría pendiente igual, y acá no es otra cosa que la distancia es el cociente entre la distancia de las ordenadas y la abscisa. Entonces vamos a tener, o sea que va a quedar entonces, entrada de lápiz, ahí está, va a quedar entonces, quedaría, puede ser Y sub 1 menos Y sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Recordemos que siempre el orden es importante. Si yo pongo, por ejemplo, acá en el numerador Y sub 2 primero menos Y sub 1, entonces en el denominador tengo que poner X sub 2 menos X sub 1 primero. Es decir, esto es lo mismo que esto. Poner, por ejemplo, Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Cualquiera de ellos puede quedar entonces. Entonces, aquí está X sub 2. Entonces, Y sub 1 menos Y sub 2, si ponemos en el numerador, en el denominador, entonces X sub 1 menos X sub 2. Igual, o Y sub 2 menos Y sub 1, entonces en el denominador tiene que quedar X sub 2 menos X. Perdón, acá me equivoqué. X sub 2 menos X sub 1 quise poner. X sub 2, como es Y sub 2 arriba, X sub 2 menos X sub 1. Ahí está, ahí está. Ahora sí está bien. Bueno, cualquiera de ellos, utilizando esto o esto, igual el resultado de la pendiente va a salir lo mismo. ¿Qué también podemos tener cuando, o sea, qué podemos hallar también cuando tenemos dos puntos? Podemos hallar también la ecuación de una recta. Entonces, la ecuación de una recta también, que luego vamos a ir profundizando un poquito más, ¿verdad? Porque hay luego una unidad de rectas, pero con dos puntos también podemos tener justamente la ecuación de una recta, ¿verdad? Ecuación, porque recordemos que por dos puntos pasa una recta, ¿verdad? Ecuación de la recta entonces. La ecuación de la recta, recordemos, acá por ejemplo tenemos, realmente tenemos la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos, o cuando tenemos la pendiente que le podemos llamar ecuación punto pendiente. Entonces, ecuación de la recta, si es que pasa por dos puntos, que pasa por dos puntos.
Si voy a utilizar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, entonces lo que voy a considerar es la ecuación punto pendiente. Voy a partir de la ecuación punto pendiente. Entonces voy a poner partir de la ecuación punto pendiente. Y la fórmula de la ecuación punto pendiente es la siguiente. Entonces, voy a poner la entrada de lápiz, ahí está. Me queda entonces, ecuación punto pendiente es igual a I menos I sub 1 igual a la pendiente por X menos X sub 1. Algunos libros traen I sub 0 y acá X sub 0. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Bueno, este es partir de la ecuación punto pendiente. Este es cuando tenemos un punto y una pendiente. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos dos puntos, tenemos un punto y cuando tenemos dos puntos podemos hallar también la pendiente. Es decir, partiendo de esto también podemos llegar a la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, justamente. ¿Y cómo llegamos a esa ecuación que pasa por dos puntos? Y sencillo, porque acá está, esta es la fórmula, esta es la pendiente y acá está la fórmula de la pendiente. Bueno, yo voy a usar esta primera que puse, ¿está bien? M igual a I sub 1 menos I sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Entonces, donde hay M voy a poner esta formulita voy a poner aquí. Pero acá en ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, voy a tener, justamente acá lo voy a poner otra vez partiendo esto. I menos I sub 1. Y esta pendiente, acá está su fórmula. Voy a usar I sub 1 menos I sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Esto todo entre paréntesis. Recordemos que este le corresponde a la pendiente por lo que está aquí, X menos X sub 1. Entonces, esto me va a permitir utilizar justamente ecuación de la recta cartesiana, le llamamos ecuación de la recta cartesiana que pasa por dos puntos. Es esta, justamente la que está aquí. I menos I sub 1 igual a, recordemos, M es I sub 1 menos I sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2 por X menos X sub 1. Todo esto también podemos hallar teniendo dos puntos. Y al tener dos puntos podemos hallar la pendiente. ¿Qué más entonces podemos hallar cuando tenemos dos puntos? También cuando tenemos dos puntos podemos tener entre ellos, por ejemplo, un punto de división, ¿verdad? Un punto de división. Por ejemplo, tengo un punto 1 y un punto 2 y qué sé yo, un punto genérico que me pide hallar entre punto 1 y punto 2. Entonces le voy a poner, por ejemplo, le voy a llamar punto de división. Les voy a ir poniendo las fórmulas que van a ir quedando y luego vamos a ir haciendo la aplicación. Entonces, división de un segmento de división de un segmento de recta, teniendo como datos también lo que dijimos, punto 1, punto 1, punto 1, x1, y sub 1, punto 2, x sub 2, y sub 2. Y un punto cualquiera.
un punto entre 1 y 2 que puede ser un punto genérico x, y. Ese sería el punto de división, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas rectas vamos a ir viendo, o sea, cuando tenemos por ejemplo dos puntos, aparte también podemos hallar un punto genérico entre esos dos. Ya, eso le llamamos punto división de un segmento de recta, o punto de división de un segmento, teniendo como dato entonces punto 1 y punto 2 y después hallar ese punto de división, ¿verdad? Ese punto que precisamente no necesariamente puede quedar en el punto medio, puede quedar entre ellos, ¿verdad? Y eso va a ir teniendo una razón, ¿verdad? Entonces, mi fórmula quedaría, esperen que mi lápiz, siempre me olvido de mi lápiz, mi fórmula entonces quedaría entonces, para mi punto genérico justamente que acá les mostré, para la X es parecido como el punto medio, ¿verdad? Para la abscisa, por ejemplo, sería x sub 1 más razón por x sub 2 sobre 1 más la razón. Eso me va a permitir hallar la abscisa, el punto de división entre 1 y 2. Y luego para la ordenada análogamente va a ser similar, ¿verdad? Lo único que va a cambiar acá es y sub 1 más la razón por y sub 2 sobre 1 más la razón. Estas son las fórmulas entonces que vamos a ir teniendo en cuenta. Y a partir de aquí entonces podemos analizar todas las posibilidades teniendo como datos dos puntos, ¿verdad? Dijimos distancia entre dos puntos, punto medio, podemos hallar la pendiente, podemos hallar ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ecuación cartesiana que le llamamos, o también podemos podemos aplicar la ecuación punto pendiente. Estas son ecuaciones de las rectas, las diferentes formas que se puede presentar dependiendo de los datos que tengamos. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo justamente para ver si podemos fijar esto. Dice, hallar las distancias, puntos medios, pendientes y las ecuaciones de las rectas de los siguientes pares de coordenadas. Entonces, acá tengo por ejemplo el punto A y B. Un par de A es 4, 3 y de B es 3, 7. Y C lo mismo. El punto C, ese ya les voy a dejar a ustedes para que ustedes lo practiquen ahí después en sus cuadernos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer conmigo esta parte justamente. Entonces, yo voy a hacer. Ahí está. ¿Y qué es lo que me pide? Punto, primero la distancia. Entonces, para distancia tenemos que recordar la fórmula de distancia. Entonces vamos a poner distancia, la formulita, entonces mi fórmula va a quedar distancia de A a B. Le voy a adaptar, mi fórmula original era punto 1 y punto 2, pero acá yo le voy a adaptar nomás mi punto A, entonces le puedo llamar las coordenadas de punto A, x sub 1, y acá entonces te puede ser x sub 1, el otro va a ser y sub 1, las coordenadas, el par ordenado de B va a ser x sub 2 y sub 2, y luego voy a ir reemplazando mi fórmula. Entonces voy a poner otra de la fórmula como va a quedar, ¿verdad? Raíz cuadrada, recordemos que cumple el teorema de Pitágoras, quedaría entonces x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1
menos y sub 2 al cuadrado. Y mi solución va a ir quedando entonces. Solución. Distancia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir. Acá sería raíz cuadrada de 4 menos 3 al cuadrado más y sub 1 es 3 menos 7 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual, va a quedar distancia de A a B igual a, acá va a quedar 4 menos 3 es 1 al cuadrado más 3 menos 7 es menos 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces vamos a tener distancia de AB 1 más 16, que sería 17, ¿verdad? Tienen calculadora ahí a mano. Raíz cuadrada de 17 puede quedar así, unidades, ¿verdad? Raíz cuadrada de 17. Entonces, una de las cosas que podemos hallar entonces cuando tenemos un par de puntos es justamente la distancia entre esos puntos. Luego lo siguiente que podemos hallar también es el punto medio entre lo mismo que estuvimos haciendo, pero para punto medio. Recordemos la fórmula de punto medio. Punto medio le llamamos PM. X media sería el promedio de la abscisa. Entonces nos quedaría acá I sub 1 más I sub 2, perdón. Como que y si estoy con la abscisa. Otra voz acá. X sub 1 más X sub 2 sobre 2 y luego I media parecido va a ser I sub 1 más I sub 2 sobre 2. Y luego la solución. Punto medio quedaría reemplazando ya, ¿verdad? X1 para mí es 4 más X sub 2 es 3 dividido 2. Luego lo mismo para la I media, por medio de las ordenadas, quedaría entonces 3 más 7 sobre 2. Entonces el punto medio va a quedar 4 más 3, 4 más 3 son 7, 7 medio dividido 2, y 3 más 7 son 10 dividido 2. En este caso mi punto medio queda 7 medio es 3,5. 3,5 punto y coma, y 10 dividido 2 es 5. Significa que la mitad entre el punto A, que es 4,3, y B, 3,7, queda entonces 3,55. Se supone que esto, al hacer la gráfica, ¿verdad?, se tiene que ver eso justamente reflejado en la gráfica que queda en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo,
Y luego lo que podemos hallar también es teniendo siempre estos pares de puntos que ya hallamos la distancia, el punto medio, también viene a ser, podemos hallar la pendiente. Pendiente entonces, la pendiente, su fórmula le representamos con la letra minúscula M. Y era I sub 2 o I sub 1 igual nomás, I sub 1 menos I sub 2 sobre, si puse primero I sub 1, entonces en el denominador tengo que poner también X sub 1 menos X sub 2. Y luego la solución para el punto medio. Reemplazando, entonces tendríamos I sub 1 I sub 1 es 3 menos I sub 2 es 7. X sub 1 es 4 y X sub 2 le corresponde 3. El resultado, entonces, el punto medio, 3 menos 7 son menos 4. Y 4 menos 3, 1. Entonces la pendiente resultó menos 4. Antes de olvidar, cuando tenemos la pendiente también recordemos que la pendiente, o sea, la definición de pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo. Entonces, al tener la pendiente, perdón, podemos tener entonces tangente del ángulo, por ejemplo, θ, llamémosle, es igual a la pendiente. Entonces, acá podemos hallar el ángulo de inclinación. Hay que poner shift, tangente y ponemos el valor menos 4 y ahí nos va a salir el ángulo. Si el resultado de acá sale negativo, por ejemplo, por decir menos 32 grados o menos 45 grados, lo que significa es que hay que ver en qué cuadrante la tangente trigonométrica es negativa. Entonces se convierte en ese ángulo la inclinación. Porque cuando sale acá negativo, pues generalmente quiere resultar negativo también acá el ángulo, ¿verdad? Pero no es ese ángulo lo que hay que considerar. ¿Está bien? Lo que hay que considerar siempre es este signo. Lo que te dice es, por ejemplo, la tangente trigonométrica. En el primer cuadrante todas las funciones, las 6 funciones trigonométricas son positivas, incluyendo la tangente, obviamente. En el segundo cuadrante sí es negativo y en el tercer cuadrante es todo positivo, la tangente y la cotangente. Y en el cuarto ya cambia otra vez, ¿verdad? O sea que, ¿en qué cuadrante entonces resulta negativo la tangente? En el segundo y en el cuarto. Entonces, si resulta un ángulo, por decir, menos 32, menos 45, menos 29, hay que sumarle 180 grados. Y ese ángulo que resulte de esa diferencia, ese va a ser tu inclinación. ¿Está bien? Que generalmente, y si no le corresponde ese ángulo, entonces hay que reducir al cuarto cuadrante. Y para reducir al cuarto cuadrante sería 360 menos ese ángulo que resulta, ¿verdad? En caso que no sea del segundo cuadrante. Pero dos posibilidades nomás tenemos. Inmediatamente que sea del segundo, si no le corresponde el segundo, sería el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Entonces ustedes corroboren ahora cuánto sale el ángulo acá. ¿Alguien tiene su calculadora ahí para poder ayudar acá por ahí para ver cuánto sale el ángulo acá? ¿Nadie tiene su calculadora a mano? Espera que un ratito, profe. Espérame que. Por favor, sí. Tangente menos 4 sería, profe. No, hay que poner shift, tangente y menos 4. Y menos 75,9. Espera, menos, decime por favor, menos 75. Ese le pone shift, grado, minuto y segundo, por favor, ¿sí?
Menos 75 grados, después 57 minutos. 57 minutos y después ¿cuántos segundos? 49,5. 49,5 segundos. Bueno, resultó negativo como le dije. Entonces, vamos a inmediatamente convertir al segundo. Entonces, 120 menos este ángulo. O sea, sería más 120, perdón, 180 quiero decir. Porque 180 por el segundo cuadrante. 180 menos este ángulo, ¿cuánto resultaría? Si pueden hacer la resta, por favor. ¿Cuánto? Más 180 más le pone a todo eso que le resultó este menos 75 grados 57 minutos 49,5 segundos. 104. 104 grados 2 minutos. ¿2? 2 minutos 10 segundos. 10 segundos, perfecto. Quiere decir que este sería el ángulo. Y ahora prueben un poco tangente de 104 grados 2 minutos 10 segundos. Si sale menos 4 aproximadamente. Sale menos 4. Perfecto. Entonces reducimos bien. En caso que no hubiera salido menos 4, entonces se tiene que proceder a hacer 360 acá. ¿Está bien? Pero resultó menos 4. Entonces este es el ángulo de inclinación para esta pendiente. ¿Está bien? O sea, no es este negativo. Ustedes cuando sale negativo no tienen que considerarle ese negativo. Ese negativo lo que les dice es, no, tenés que convertir a un ángulo en qué. ¿Pero en qué tenés que convertir? Tenés que convertir al inmediato. Primer cuadrante todo positivo, entonces primer cuadrante descartado luego porque no es negativo, ¿verdad? Segundo cuadrante sí. Tercero porque descartado, porque en tercer cuadrante la tangente es positiva. Y en el cuarto también negativa. Pero como acá ya verificó, entonces este es el ángulo que le corresponde. ¿Está bien? Bueno, eso viniendo justamente teniendo también pendiente, eso también recordemos entonces que la pendiente es la tangente trigonométrica. Entonces, generalmente cuando sale negativo, entonces siempre hay que sumarle positivo, ¿verdad? O sea que decir pues es 180, más 180 es lo mismo que 180 grados menos 75 grados, 57 minutos, 49,5 segundos. Y eso me dijeron que resultó 104 grados. Perfecto, entonces. Seguimos entonces. ¿Qué más podemos hallar cuando tenemos dos puntos? También podemos hallar ecuaciones, dijimos. Ya pusimos también la fórmula más arriba, entonces acá vamos a hacer la formulita, me va a quedar entonces. Siempre teniendo estos dos puntos, ¿verdad? A y B. Entonces también podemos hallar ecuación. Como ya tenemos la pendiente justamente que hallamos acá, entonces yo puedo poner ecuación punto pendiente. Punto pendiente. ¿Cuándo se puede aplicar esta ecuación? Justamente, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, dos puntos teníamos, ¿verdad? Pero nosotros podemos considerarle uno, ¿verdad? Mi borrador. Entonces, recordemos entonces, ecuación punto pendiente sería y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Y habíamos dicho acá, justamente acá más arriba, acá está, 4, 3, 3, 7. Pero ya hallamos la pendiente y resultó menos 4. Entonces esta misma pendiente le corresponde a ese par de puntos. Entonces acá voy a poner que lo que necesitamos, dijimos acá, necesitamos como datos tener un punto. Puedo poner, qué sé yo, cualquier punto, ese punto A, por ejemplo. El punto A era 4, 3. Entonces le pongo el punto 4, 3. O sea, le pongo el punto que ahí tenían los datos, ¿verdad? 4, 3. Y la pendiente que hallé acá, ¿verdad? Que salió menos 4. Entonces pendiente igual a menos 4. Entonces ya puedo usar la ecuación punto pendiente teniendo ya esta pendiente que hallé, ¿verdad? Pero si no
pueden hacerlo también por ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Que era justamente reemplazar esta pendiente. Entonces podemos poner i menos i sub 1 igual, recordemos la fórmula de pendiente, que era i sub 1 menos i sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2 por x menos x sub 1. Entonces, acá para poder reemplazar es con ecuación punto pendiente, pero aquí en la ecuación donde dice ecuación de la recta que pasa por dos puntos, le llamamos ecuación cartesiana de la recta también. Acá hay que utilizar con los dos puntos que dio, el punto A y el punto B. Pero puedo hacerlo por esto porque la pendiente ya hallé, ¿verdad? Y por más que haga yo por este punto y una pendiente, o acá haga con los dos puntos, punto A y B, las dos ecuaciones, tanto ecuación punto pendiente como ecuación cartesiana de la recta que pasa por dos puntos, me va a salir lo mismo. Entonces ustedes eligen cuál de ellos les va a ser más sencillo. El ejercicio pues le va a pedir dos o tres cositas, ¿verdad? Siempre. No le va a pedir todo así como yo les estoy mostrando, pero esto yo les tengo que mostrar para que ustedes puedan ir viendo las dificultades que pueden ir encontrando, ¿verdad? De hecho que no va a ser en este orden, pero por lo menos unos dos, pero acá les tengo que mostrar para que ustedes puedan manejar el tema de pendiente, ecuación punto pendiente, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Pero más adelante vamos a tener, o sea, tenemos luego una unidad que se llama línea recta, ¿verdad? Que es la primero del lugar geométrico y luego la siguiente, ¿verdad? Pero acá ya tenemos que también mostrar porque también se presta porque tenemos dos puntos, ¿verdad? Y sabemos que por dos puntos determina la posición de una recta. Bueno, entonces voy a reemplazar acá para que puedan ver y menos este va a ser entonces x sub 1, este va a ser y sub 1. Y sub 1. Y voy a reemplazar y menos y sub 1. Y sub 1 para mí es 3. Pendiente resultó menos 4. X menos x sub 1. X sub 1 es 4 también. Y luego puedo aplicar la distributiva. Recordemos acá, distributiva. Entonces vamos a tener menos 4x. Menos por menos va a dar más. 4 por 4 es 16. Y menos 3. Y esto podemos pasar todo en un mismo miembro o podemos dejarlo el 3 hacia acá en caso que pida la gráfica. Pero para la gráfica recordemos que es simplemente ubicar en el plano cartesiano el punto A y el punto B y ahí ya vamos a tener la ecuación de la recta, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a hacer todavía ya que tenemos luego más adelante también esa parte, ¿verdad? Pero ya tienen acá un adelanto, ¿verdad? Puede quedar esto, por ejemplo, este menos 3 puede ir hacia el otro miembro, entonces la i también, entonces todo igual a 0, entonces acá me queda mi lápiz, ¿dónde se fue mi lápiz? Acá está mi lápiz. Puede quedar entonces acá igualado, acá 0, entonces acá me queda menos 4x. Generalmente lo dejamos en forma positiva, ¿verdad? Entonces vamos a traer menos 4x acá en donde está y menos 3 y a 16 también. Entonces y menos 3 voy a dejar acá. Menos 4x va a pasar a más 4x y 16 va a pasar a negativo 16, entonces se iguala a 0. O sea que es simplemente por conveniencia, ¿verdad? Porque generalmente le dejamos pues en forma positiva, ¿verdad? Entonces mi recta puede quedar finalmente ordenando mi lápiz, ahí está,
4x más y los términos independientes, este puedo reducir, negativo 3, negativo 16, 16, 17, 18, 19 negativo, igual a 0. Entonces esta es la ecuación de la recta. Y si ustedes hacen por esta fórmula, también debe salir esta recta, ¿está bien? Acá también tiene que salir esta misma recta una vez que ustedes igualan a 0 y todo eso, ¿verdad? Entonces eso ustedes pueden probar ahora en su cuaderno después, ¿verdad? Bueno, seguimos en la siguiente propuesta. Ahí está, ahí está. Dice, demostrar que los puntos A menos 2 menos 1, B 2, 2, C 5 menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Y pide también calcular su área, graficar, ¿verdad? Bueno, siempre en analítica lo importante es cuando a usted les da unos puntos, ¿verdad? Y lo primero entonces comenzar siempre con la gráfica, ¿verdad? Ubicar los puntos para poder ubicarse en el plano, ¿verdad? Entonces muchas veces la gráfica ya te dice qué comportamiento tiene. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que manejar? Y tenemos que saber el concepto de triángulo isósceles, ¿verdad? Cuando un triángulo es isósceles, recordemos cuando un triángulo es isósceles, cuando tiene dos de sus lados, cuando miden lo mismo y uno diferente, o sea que dos de sus lados tienen que medir lo mismo y el tercer lado o uno de ellos tiene que ser diferente. Eso es lo que tiene que cumplir para que sea triángulo isósceles. Cuando un triángulo es rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados y cumple el teorema de Pitágoras. Cuando el triángulo es equilátero, cuando miden los tres lados iguales. Entonces, como acá nos está diciendo que demostremos que de acuerdo a los puntos A, B y C, si es un triángulo isósceles, entonces dos de sus lados tienen que medir lo mismo. Significa que la fórmula que tenemos que utilizar es la fórmula de ¿qué? Pendiente, distancia o qué tenemos que utilizar. ¿Qué me conviene acá para poder hallar, para poder demostrar que es un triángulo isósceles? Distancia, pendiente o punto medio. ¿Qué creen ustedes? Están ahí, ¿verdad? La distancia entre los puntos puede ser. Así mismo, correcto. La distancia entre los puntos. Así mismo. Entonces, vamos a ubicar esto y, bueno, voy a comenzar con la gráfica. Vamos a ver qué tal me sale al hacer siempre sin la regla, pues, vamos a ver, acá tengo una regla. Y acá vamos a jugarle ya. Este es y x, acá está 0, 0, menos 2, a ver un poco hasta 5, ¿verdad? Entonces acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. En un cuadriculado, por ejemplo, en un milimetrado perfecto tiene que salir, ¿verdad? Acá podemos poner, entonces acá sería menos 1, menos 2, menos 3. Para arriba sería 1, 2, 3. Costado izquierdo sería menos 1, perdón, 1, 2, acá es menos 1, acá sería menos 2. La ordenada está menos 1, nomás tengo, pero igual nomás acá va a ser menos 1.
menos 2, menos 3, acá es 1, 2, 3, 4, 5. Y acá es menos 1. Bueno, menos 2, 1, el punto A. Punto A sería menos 2, menos 1. Sería justamente aquí. Aquí quedaría justo acá. O sea, mi primer punto resultaría acá. Este sería el punto A. Voy a poner sus coordenadas. Menos 2, menos 1, que justo cae en el tercer cuadrante, ¿verdad? Luego el punto B, 2, 2. Acá voy a poner entonces 1, 2. Acá ya le di demasiado grande, había sido. Pero, a ver, un poco 2, entonces 2, 2. Acá sería... Este sería el punto B. Las coordenadas entonces 2, 2. Se me corra mi B. Y luego el punto C, que es 5 menos 2. 5 menos 2 sería más o menos aquí, ¿verdad? El punto C. 5 menos 2. Y luego unimos entonces este punto acá sería y el otro punto sería ahí. Y luego unimos acá el tercer vértice ahí. Quiere decir que por lo que estamos viendo tendría que ser este y este punto sería, o sea, este lado y este lado tendrían que medir lo mismo. Entonces mi planteo tendría que quedar. Mi planteo entonces sería, planteo quedaría distancia de A a B tiene que ser igual a distancia de B a C, y la distancia diferente tendría que ser distancia de A a C. Si esto cumple, entonces los vértices corresponden a un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar tres distancias, ¿sí? Las tres distancias, vamos a ir viendo entonces la primera. Vamos a ver distancia de AB. Entonces mi formulita, distancia de A a B. Quedaría voy a ponerle a este X1 y 1, entonces este sería X2 y sub 2. Bueno, entonces sería X. Yo siempre me acostumbro a poner las fórmulas. Si perdemos un poco más de tiempo, pero siempre es mejor asegurar. Y ustedes necesitan asegurar en el examen, ¿verdad? Más, bueno, de hecho que ustedes sin problemas pueden usar su formulario, ¿verdad? Por lo menos en los parciales, ¿verdad? En las finales ya no van a poder, pero entonces acá sería I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado. Y ahí a partir de ahí entonces distancia de AC, ¿qué es lo que puse? Distancia de AB. Distancia de AB sería entonces raíz cuadrada. X sub 1 para mí es menos 2. Menos X sub 2 es 2 también al cuadrado. Y sub 1 es menos 1. Y sub 2 es 2 también al cuadrado. Entonces esto resulta, signos iguales se suman.
Me equivoqué acá, le puse coma. Ya que acá esta coma se va de acá. Esto da menos 4 al cuadrado, 4 al cuadrado 16 positivo. Acá da menos 3 al cuadrado, entonces es 9. Y la distancia de AB entonces resulta raíz cuadrada de 25, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 25 es su raíz exacta. Sabemos que toda raíz cuadrada tiene doble signo, pero como es distancia nos quedamos con el signo positivo. Sabemos que como es raíz cuadrada tiene más y menos, ¿verdad? Pero el positivo es el que lo utilizamos. Quiere decir que la distancia de AB es 5. Significa que la distancia de B a C tiene que salir también 5, ¿verdad? Pero vamos a ir corroborando también eso. Entonces, le voy a llamar también acá. Acá le voy a llamar a este X sub 1. Y este entonces va a ser Y sub 1. Este para la distancia de BC. Entonces, X2 y 2, X1 y 1. Entonces voy a reemplazar otra vez. Teniendo en cuenta ya a este le voy a reemplazar más, este va a ser BC. Pero le voy a utilizar la misma formulita. Entonces esta distancia lo que acá va a ser diferente, pero tiene que salir 5 también, ¿verdad? Distancia de B a C, teniendo en cuenta esta fórmula. ¿Sí? Este tiene que cambiar nomás, o sea, realmente esto también es válido para distancia de BC y también es válido para distancia de AC. ¿Sí? Es la misma fórmula. Para no escribir 3 veces lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces reemplazamos X1, me voy a fijar aquí en B y C. X1 es 5 menos 2 al cuadrado más y sub 1 acá es menos 2 menos 2 al cuadrado. Y esto también nos fijamos. Acá es 3 al cuadrado, es 9, 4 al cuadrado, 4 negativo, pero es como es potencia par, da positivo, da también 9 más 4. Perdón, 9 más 16 también da. Acá este queda 3 al cuadrado es 9. Raíz cuadrada de 9. Y acá es menos 4 al cuadrado, base negativa potencia par, da también 4 al cuadrado 16. Y 9 más 16 también resulta 25, raíz cuadrada de 25. Y esto también resulta la distancia 5. Entonces 5 unidades, 5 unidades. ¿Resultó? Sí resultó. 5 unidades. Entonces ahí ya podemos concluir. Obviamente que la tercera distancia va a salir diferente, ¿verdad? Porque para que sea isósceles, pues con dos de sus lados que midan lo mismo ya es más que suficiente. Pero vamos a mostrar también que distancia AC ya va a ser una distancia diferente. Vamos a poner acá distancia. Este ya sería mi solución, ¿verdad? Solución. La otra distancia entonces acá voy a poner distancia de A a C. Pero para la distancia de A a C, uno de ellos tiene que ser XU, X2 y 2. Porque acá justo es X1 y 1, entonces una de ellas voy a cambiar. Voy a cambiar esta A. Voy a ponerle, entonces voy a quitarle. Y le voy a llamar entonces, como este X1 y 1, entonces este va a ser, le voy a llamar ahora X2 y sub 2. Utilizando la misma fórmula acá, pero ya va a ser para AC. Bueno, raíz cuadrada de X1 sería 5 menos 2 al cuadrado más
y sub 1 menos 2 menos 1 al cuadrado. Entonces tengo, por un lado acá menos por menos da más 7 al cuadrado, ¿verdad? Y este va a dar positivo, entonces acá va a quedar menos 2 más 1, menos 2 más 1 menos 1. Entonces esto va a dar 49 más 1 al cuadrado da 1. Entonces distancia de AC, comprobamos que sale raíz cuadrada de 50. Y con eso ya podemos concluir. Entonces, la conclusión es: cumple distancia de AB igual a distancia de BC distinto a distancia de AC. Es decir, resultó 5 igual a 5 distinto a raíz de 50. Entonces, le ponemos cumple los vértices, le ponemos entonces los vértices A, B y C corresponden a un triángulo isósceles. Cumple entonces, ¿verdad? Y luego me pide calcular el área también. Bueno, resulta que con el tema del área, ustedes saben que el área de cualquier triángulo siempre es base por altura sobre 2. Se puede aplicar también eso, base por altura sobre 2. Pero acá, como es triángulo isósceles, tenemos que partir acá en el medio, allá a la altura, podemos hacer por teorema de Pitágoras, pero hay un procedimiento más sencillo que también tengo que mostrarle: el área a través para poder hallar el área de una figura geométrica a través de los vértices de esa figura. Entonces acá le voy a poner, para poder hallar entonces área, entonces le ponemos cálculo para área. Voy a poner mi lápiz, cálculo cálculo para hallar el área mediante los vértices. Mediante los vértices. ¿Se entiende ahí mi mediante, verdad? Ahí está. Ahí está. Mediante. Mediante los vértices. Y es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta algo. Recordemos que el área de una figura geométrica siempre debe resultar positiva. Entonces, para evitar el área negativa, lo que tenemos que considerar es tomar el orden de los vértices en sentido antihorario. Es decir, en este sentido hay que tomar. ¿Está?
en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Puedo tomar el vértice CDA, el área me va a salir negativa, perdón, positiva. Puedo tomar DAC, me va a salir también positiva. Puedo tomar ACB, va a salir también positiva. ¿Qué pasa si tomo en sentido horario? El área me va a resultar negativa. Bueno, entonces antihorario tenemos que tomar. ¿Y cómo ponemos? Entonces la formulita me va a quedar. Área, entonces, con respecto a los vértices, es igual a 1/2 por la determinante. Y acá vamos a considerar el orden. Voy a poner yo el orden, por ejemplo, de mis vértices. CBA, ¿está bien? Voy a poner entonces C, después DA. Y se tiene que repetir el vértice C entonces, siempre el primero que pusimos. Y ahora entonces me va a quedar, voy a reemplazar, voy a poner 1/2 por la determinante y voy a poner las coordenadas de C. Las coordenadas del vértice C es 5 menos 2. Entonces voy a poner primero 5 menos 2. Después las coordenadas del punto B, que es 2, 2. 2. Se me fue mi lápiz. 2, 2. Y las coordenadas de A, menos 2, menos 1. Menos 2. Menos 2, menos 1 dije. Menos 2, menos 1. Y se tiene que repetir C, que es 5 menos 2. Y acá se cierra mi determinante. 1/2 por el corchete. Y acá tenemos que hacer productos diagonales principales. Las principales son las que bajan. Entonces, esta es una diagonal principal, otra diagonal principal y otra diagonal principal. Entonces voy a tener el producto de las diagonales principales. Va a ser 5 por 2 más 2 por menos 1 más menos 2 por menos 2. Este es producto de las diagonales principales. Menos, voy a usar un paréntesis más grande. Acá para poder significar que hasta acá tengo que efectuar. Luego acá un paréntesis más grande. Y ahora voy a irme por las secundarias. Aquí. Menos 2 por 2 más menos 2 por 2 otra vez, y el último es más 5 por menos 1. Se cierra mi corchete. Seguimos entonces, área igual a 1/2. Corchete, efectuamos 5 por 2, ahí es 10, ¿verdad? Este es menos 2, este es más, menos por menos da más, 4. Este acá resulta menos 4, este resulta menos 4 otra vez, y este resulta menos 5. Entonces voy a ir teniendo 1/2, 10 menos 2, 8. 8 más 4, 12. Menos. Acá voy a poner un corchete, ¿verdad? Acá signos iguales todos son negativos. Entonces este va a dar menos 9. Y menos 13, ¿verdad? Se cierra, entonces voy a tener 1/2 por menos por menos va a dar más, es decir, 12 más 13 son 25.
quiere decir que es la mitad de 25. La mitad de 25, tienen ahí su calculadora y ese va a ser el área entonces de mi figura. 12,5. Entonces sería 12,5 unidades cuadradas. Si hubiera tomado en sentido horario, lo que iba a resultar es que el área iba a resultar negativa. En ese caso, porque muchas veces en el examen uno se apura y entonces toma de cualquier lado. Si es que ese es el caso de alguno de ustedes, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si se dan cuenta, supongan que salga negativa, ¿verdad? Tanto nos apuramos, me apuré demasiado y menos 12,5, ¿verdad? Era chule, pero no me puede salir negativa. Entonces, ¿qué hace? Le aplicas valor absoluto. ¿Sí? Doble barra. Y ahí entonces puedes salvar, pero tenés que aplicarle valor absoluto. ¿Está bien? Tienen que aplicarle. En caso que resulte así, ¿verdad? Porque lo único nomás que lo que va a pasar es si consideramos en sentido horario, me iba a salir negativo. Entonces le aplican valor absoluto al primer miembro y al segundo miembro. ¿Está bien? Y acá les tengo algunas propuestas para que ustedes puedan practicar después, ¿verdad? Demostrar que los puntos A, 12, 1, B, menos 3, menos 2 y C, 2, menos 1 son colineales. Sabemos que cuando hagamos la gráfica, una vez que mis tres puntos, si es que están alineados, entonces gráficamente ya voy a ver que realmente están alineados. Pero analíticamente, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos dos alternativas. Pueden hacerlo a través de la pendiente o pueden hacerlo a través de la distancia. Eso ya va a depender de ustedes. Porque, ¿qué pasa cuando todos los puntos están colineales? Y tenemos dos alternativas. O todos los puntos en comunes o ningún punto en común. Y cuando tienen todos los puntos en comunes o ningún punto en común, significa que las rectas son paralelas, ¿verdad? Y en este caso, como son colineales, cuando ustedes hagan la gráfica se van a dar cuenta, entonces a través de la pendiente lo pueden hacer también. Es decir, pónganle que hagamos la pendiente de A a C, que resulte un quinto, y de B a C entonces tiene que resultar también un quinto. Y entonces eso ya me va a decir también que los puntos están alineados. Pero lo primero entonces que hay que hacer es ubicar los tres puntos A, B, C en el plano cartesiano, y ahí gráficamente ya van a ver si esos tres puntos están o no alineados. ¿Y hasta acá les parece bien? Hola, hola. Sí, profe, perfecto. Sí. Entonces, sí, acá, sí. Hasta acá entonces ustedes pueden hacerlo a través de distancia o a través de pendiente. Cuando hagan a través de distancia, no se olviden que tienen que considerar la distancia más larga primero, ¿sí? Y luego la distancia más corta. Es decir, la distancia más larga tiene que ser igual a la distancia, a la suma de la distancia más cortas de las dos, ¿verdad? Y tiene que salir lo mismo. Si es que hacen a través de distancia. O sea que uno tiene que hacerlo por uno nomás, ¿verdad? Pero cuando ustedes estudien siempre es importante que lo hagan por los dos para que ustedes sepan también que se puede hacer a través de la distancia o a través de la pendiente. Lo más rápido es a través de la pendiente porque es un poco más corto, pero el otro también igual porque tenés que hallar tres distancias. Eso nomás es, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Yo voy a ir corrigiendo seguramente a partir de esta semana en la primera unidad, ¿verdad? Porque para la segunda tienen todavía tiempo, tienen suficiente tiempo todavía. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ninguna, profe. Bueno, perfecto. Entonces, un placer. Voy a detener entonces la grabación.